Ya está. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos nomás. Quiero saber primero, antes de empezar la clase, si con el doctor ya han quedado día del laboratorio o no les dijo nada. ¿Alguno puede abrir su micrófono y decirme si han quedado día del laboratorio o no les ha dicho nada? Dijo más probablemente el martes, socio. Ya. A mí me dijo el miércoles o el jueves. El martes o miércoles. Miércoles será, Dijo supongo. entre martes y miércoles, que yo recuerde, ahora sí. Miércoles y jueves, ¿no? Sí. Ya. Cuando termine la clase vamos a organizar porque vamos a dividirnos en 4 horarios y dependiendo de la gente o que tenga problemas en ir, digamos, si es miércoles, si tienen examen, si tienen problemas por el examen, entonces les podemos tomar cierta consideración para que vengan un poco más tarde o un poco más temprano, ¿ya? Pero eso al finalizar de la clase nomás. Entonces, vamos a comenzar. Hemos quedado en lo que es la ecuación derivada de la cantidad de movimiento. Les voy a presentar. Ya. Entonces, habíamos visto lo que era ya energía específica, ¿no? Y la ecuación de la energía. Y habíamos quedado en la ecuación de la derivada de la cantidad de movimiento. ¿De dónde sale esta ecuación? Pues como dice aquí su nombre, de la ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Ustedes se acuerdan de física 1, de que la cantidad de movimiento está expresada por la masa multiplicado por la velocidad, ¿no? Y era la dificultad que se tenía al mover un elemento con cierta masa, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la masa por la velocidad. Y también lo vieron en lo que es, para hacerles recuerdo, las pelotas no es pelotas, las bolas de billar, ¿no? Y estas bolas de billar transmitían cantidad de movimiento hacia la otra bola de billar y se podía saber la dirección de movimiento de esta bola de billar, ¿no? Todo esto pues está aplicado a lo que es la hidráulica. Y ustedes también vieron esto en la hidráulica 1, ¿no? Cuando hallaban la ecuación de la cantidad de movimiento, cuando un flujo chocaba, por ejemplo, a algún elemento que poníamos o cuando cambiaban a dos ramas de flujo con un choque, ¿no? En impactos. Y todo eso lo han visto en hidráulica 1, ¿no? Solamente que estamos haciéndoles un poco de recuerdo, ¿no? Esa ecuación de la cantidad de movimiento está expresada también como fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿no? Donde la aceleración lo llevamos en términos de velocidad sobre diferencial de tiempo y el diferencial de tiempo pasa a multiplicar a la fuerza, ¿no? Eso es la segunda ley de Newton. La fuerza por diferencial de tiempo es igual a la masa por la velocidad. Y es esta ecuación, ¿no? Para hacerles recuerdo. Ahora, ¿cómo podemos expresar esta ecuación en términos de flujo? Vamos a hacer eso para hacerles recuerdo nomás. ¿Ya? ¿Cómo es que llegamos a esta ecuación de beta por la densidad multiplicada por caudal por la velocidad? Entonces, aquí tenía ya preparados lo que vamos a hacer. Denme un momentito. Estamos aquí. Ya. Tenemos esta expresión, que es la expresión de la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, ¿no? Si nosotros esta masa lo expresamos, porque sabemos que la masa sobre el volumen es igual a la densidad, entonces podemos despejar y decir de que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ya? Esta B la voy a poner, esta es de velocidad, la voy a poner de esta manera para que se entienda, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es pasar este diferencial de tiempo a dividir. Entonces, va a estar dividiendo a este volumen, ¿no? Volumen sobre el diferencial de tiempo por la velocidad. Y el volumen sobre el diferencial de tiempo, ¿a qué equivale, chicos? ¿Alguno puede escribirlo en el chat? ¿Qué es el volumen sobre el diferencial de tiempo? ¿Hay alguno que sepa? Voy a preguntar entonces. Porque habíamos dicho de que la clase tiene que ser participativa. Y la anterior vez me he olvidado de eso. Entonces, a ver, Abraham Callao Rocha, ¿estás ahí?
Dime, Ausi, ¿qué tal? ¿Qué es el volumen sobre diferencial de tiempo? ¿Sabes? Ese es el caudal, ¿no? El caudal, ¿no? Entonces, tenemos el caudal multiplicado por la velocidad y hay que aplicarle un coeficiente de Boussinesq para tomarlo como un factor de corrección, ¿no? Entonces ya tenemos esta expresión para hacerles recuerdo nomás, ¿no? Entonces, llegamos a esto. Ahora, ¿cómo llegamos de esto a esto? ¿No? La ecuación de la cantidad de movimiento también nos dice de que la diferencia de cantidad de movimiento entre el punto 2 y el punto 1 es igual a la resultante de las fuerzas externas que están sobre este volumen de control que está en esta figura, ¿no? Este volumen de control que le estamos sometiendo dos presiones, ¿no? Lo que estamos haciendo es tomar este elemento, este rectángulo, en el flujo y lo estamos como paralizando en el tiempo. Entonces, la resultante de las fuerzas sobre este elemento va a ser igual a la diferencia de la cantidad de movimiento. Y la diferencia de la cantidad de movimiento es lo que nosotros queremos hallar. Entonces, la diferencia de la cantidad de movimiento corresponderá a este valor de acá, que equivale a la cantidad de movimiento, pero del punto 2 menos el punto 1, ¿no? El punto 2 menos el punto 1. Entonces vamos a tener la ecuación que va a ser la densidad multiplicada por el caudal se mantiene constante, el coeficiente de Boussinesq también, y esta velocidad es la única que va a cambiar de un punto 2 a un punto 1, ¿no? La velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces va a ser multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Ya? Entonces, todo esto va a estar igualado a la resultante de las fuerzas externas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje longitudinal del canal, ¿ok? Una sumatoria de fuerzas que, para que ustedes me entiendan, es como si nosotros pusiéramos un sistema de referencias XY y haríamos la sumatoria de fuerzas solamente en X, ¿no? Y de ahí, de esa resultante de las fuerzas, pues va a ser igual a la diferencia de cantidad de movimiento. Entonces, de la resultante de estas fuerzas tenemos que identificar las fuerzas propiamente dichas, ¿no? Entonces, tenemos esto, que se los voy a poner de otro colorcito. Este elemento. No se ve, ¿no? A ver si así sí se ve. Más o menos, ¿ya? Este elemento que es un elemento prismático. Y queremos saber la fuerza de la presión que ejerce sobre este cubito, ¿no? Vamos a tener este elemento prismático también. Y ustedes por hidráulica 1 también se acordarán de que la fuerza que ejerce la presión puede ser calculada como el volumen de este elemento prismático. ¿No es así? Entonces, hallamos el volumen de este elemento prismático y con eso tenemos la fuerza de la presión 1. Entonces vamos a hacer eso. Para la fuerza de la presión 1 vamos a sacar el volumen. Es el tirante multiplicado por esto de acá, esta altura, que en realidad es la altura de presión. Como sabemos de que la presión es proporcional al tirante, entonces esta altura va a ser igual al tirante multiplicado por el peso específico multiplicado por el tirante 1, ¿no? Eso es la presión que está ejerciendo en este último punto. Esto también saben de hidráulica 1. Lo mismo aquí. Aquí va a ser el tirante 2 multiplicado por el peso específico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser? El volumen de este triángulo va a ser este peso específico por el tirante 1 multiplicado por este tirante 1. Ahí ya tenemos dividido entre 2. Tenemos el área de este triángulo. Y todo tenemos que multiplicarlo por la base para tener el volumen, ¿no? Entonces, eso nomás estamos haciendo. Como este componente está yendo hacia la derecha, entonces va a ser positivo. Vamos a hacer eso. Peso específico por el tirante 1 elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Positivo. Menos esta que está yendo en sentido contrario, negativo, ¿no? Peso específico multiplicado por el tirante 2 elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Todo eso, esa componente, bueno, esta componente del peso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Esta componente del peso
pero horizontalmente, ¿no? Va a haber una componente horizontal y una vertical. Nosotros tenemos que tomar la horizontal porque estamos haciendo la sumatoria de fuerzas en el lado horizontal. Entonces, va a ser el peso por el seno de tita. ¿Y cómo hallamos el peso? Lo mismo. El peso es el peso específico multiplicado por el volumen. ¿De dónde sale esa ecuación? Para hacerles recuerdo nomás, porque yo sé que muchos se olvidan de eso, ¿no? Entonces, el peso específico sabemos que es el peso sobre el volumen. De acá el peso es igual al volumen por el peso específico. Entonces, tengo que hallar el volumen de este rectángulo para poder multiplicar por el peso específico y de esa manera tener el peso. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cuál va a ser el volumen? El volumen vamos a tomar de esta manera. Es el volumen de este cuadradito o de este cubo, ¿no? Vamos a tomar como el promedio del tirante 1 más el tirante 2. El volumen va a ser el promedio del tirante 1 más el tirante 2. Vamos a hallar directamente un tirante promedio, ¿okay? Y por eso estamos haciendo esto. Tirante 1 más el tirante 2 multiplicado por esta base y por la longitud. ¿Ya? Ese es el volumen. Y si queremos convertirlo en peso, es simplemente multiplicar todo esto por el peso específico. ¿Ya? Entonces, ya está esto. Pero nosotros queremos la componente horizontal, que está multiplicado por el seno de tita. Y seno de tita es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, de acá vamos a hacer esto. Vamos a tomar para que se vea. Esto es tita, ¿no? Tita. Entonces, va a ser el cateto opuesto, que es la diferencia de Z1 menos Z2, este Z1 y Z2, este cateto opuesto, multiplicado o dividido por la hipotenusa, ¿no? Que es L. L es la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a decir, es Z1 menos Z2, todo dividido entre L, que es la longitud. ¿Ya? Entonces ese es el seno de tita, y si yo quiero la componente horizontal del peso, simplemente voy a multiplicar el peso por el seno de tita. El peso por el seno de tita va a ser igual a esto, multiplicado por Z1 menos Z2 sobre L. L con L se van a ir, y me va a quedar la expresión del peso por seno de tita. ¿Ya? Ahora podemos considerar esta fuerza de fricción como una fuerza parecida a esta del peso, de la componente horizontal del peso, solamente que en sentido contrario. ¿Okay? Y digo parecida porque va a ser esto. Fuerza de fricción, vamos a tomar lo mismo, el tirante 1 más el tirante 2, dividido entre 2, multiplicado por la base. Pero en vez de este Z1 menos Z2, vamos a decir que es la pérdida por fricciones. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Sabemos de que cuando hay pérdidas por fricciones o por pérdidas de energía en general, va a haber igual un ángulo. Y eso, por ejemplo, aquí, va a haber un ángulo entre esta pérdida de energía, ¿no? Y ese ángulo lo vamos a llamar H, bueno, este cateto lo vamos a llamar HF, o el ángulo, sí, cateto, ¿no? HF. Entonces, de ahí es de donde sale esta pérdida por fricción, ¿okay? Y ya tenemos toda esta fuerza de fricción, el peso por el seno de tita, y lo único que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación para hallar la resultante de todas estas fuerzas. Entonces, este peso va a ir en sentido positivo. Vamos a decir más, este peso seno de tita va a ser tirante 1 más tirante 2 dividido entre 2 por la base. Aquí me estoy olvidando algo, hay que multiplicar por la base estos elementos de acá, porque estamos diciendo que es el volumen, ¿no? Entonces hay que multiplicar por la base, no estaba olvidando eso, ¿ya? Entonces, aquí, Z1 menos Z2, y todo eso menos la fuerza de fricción, que es esta. Tirante 1 más tirante 2 dividido entre 2. Todo eso
por la base multiplicado por la pérdida por fricciones, ¿no? Ya tenemos todas mis fuerzas, ¿no? Todas mis fuerzas. Entonces, aquí yo quiero expresar el caudal de otra manera para que esté en términos del tirante 1 y la geometría de este cubo. ¿Cómo voy a expresar eso? Vamos a decir de que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿ya? Pero la velocidad, hay una velocidad 1 y una velocidad 2. Vamos a tomar un promedio entre estas dos velocidades. Entonces va a ser la velocidad 1 más la velocidad 2 dividido entre 2 multiplicado por el área. Y el área vamos a tomar el promedio igual del tirante 1 y el tirante 2, como en el anterior caso, ¿no? Este es el Y promedio. Y todo multiplicado por la base. Pues va a ser eso. El caudal va a estar expresado de esta manera. Velocidad 1 más la velocidad 2, que es el promedio de las velocidades, multiplicado por el área, que va a ser el tirante 1 más el tirante 2, dividido entre 2. Todo esto multiplicado por la base. Entonces de acá yo me voy a copiar esto. Y también esto. Para no tener que estar haciendo todo de nuevo. Ya. Entonces ya estamos aquí. Va a ser el caudal por el coeficiente de Gauss-Sinesio. Ya está. Igual, aquí va a estar la diferencia de la velocidad 2. De esta manera. Velocidad 2 menos la velocidad 1. El beta, no importa qué pase aquí a multiplicar. Y este valor de la densidad también puede ser expresado como el peso específico sobre la gravedad. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo. Una vez tenemos todo esto, podemos pasar a simplificar algunas cosas. Este peso específico, por ejemplo, se repite en todos estos términos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no. Aquí me he olvidado. Había que multiplicar por el peso específico, ¿no? Porque era el volumen multiplicado por el peso específico. Aquí está, ¿no? El peso específico. Aquí igual. Peso específico. La fuerza de fricción. Entonces aquí nomás me he olvidado poner el peso específico. Aquí también me he olvidado poner el peso específico, pero ya está. Entonces, como en todos se repite el peso específico, va a ser factor común el peso específico, va a pasar a dividir en este lugar, entonces van a simplificar. Y también va a pasar lo mismo con la base. La base se va a simplificar en todos los niveles, ¿no? Tenemos la base y aquí tenemos la base también. Ya está. Entonces nos vamos a quedar simplemente con estos términos, ¿ya? De la velocidad 1 más la velocidad 2 multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Eso puede ser expresado de esta manera. Esta multiplicación de esto con este término, ¿no? Va a ser velocidad 2 al cuadrado más la velocidad 1 al cuadrado. Es la multiplicación de estos dos. De este y de este, ¿ya? Entonces, tenemos eso dividido entre 2 multiplicado por Y1 más Y2. Todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, va a ser el coeficiente de Gauss-Sinesq dividido entre la gravedad, multiplicado por todo esto. Y esto va a ser igual a, podemos hacer factor común, porque en todos se repite el 1 medio, entonces factor común 1 medio. Y aquí tenemos el tirante 1 al cuadrado menos el tirante 2 al cuadrado. Y vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos en este caso de velocidad al cuadrado. Por si acaso aquí está mal. Esto es menos. ¿Ya? Va a ser lo contrario a esto. Porque aquí
podemos ver que es tirante 1 al cuadrado menos tirante 2 al cuadrado y puede ser expresado como tirante 1 menos tirante 2 multiplicado por tirante 1 más tirante 2. ¿Ya? Para la simplificación. Y aquí está sumando más el tirante 1 más el tirante 2. Todo multiplicado por Z1 menos Z2. Y menos el tirante 1 más el tirante 2. Por la pérdida por fricción. Ya está. ¿Qué hacemos? Vamos, este tirante 1 más el tirante 2, pasar a dividir a todo este factor común, ¿no? Aquí va a estar tirante 1, o vamos a dividir miembro a miembro, ¿no? Lo que es simplificar. Entonces, esto se va a dividir con esto, vamos a simplificar esto porque es factor común, y esto también, ¿no? Ya está. Una vez hecho eso, este 2 puedo pasar a multiplicar igual, como es igual como denominador, entonces se van a simplificar estos dos también. Y ya está. Y por último vamos a tener esta ecuación. Si nosotros este coeficiente de Boussinesq lo pasamos a multiplicar a velocidad 2 al cuadrado y a velocidad 1 al cuadrado, vamos a tener coeficiente de Boussinesq por la velocidad 2 al cuadrado, sobre este 2 lo vamos a pasar a dividir a ambos miembros, entonces va a ser 2 veces la gravedad, menos el coeficiente de Boussinesq por la velocidad 1 al cuadrado, igual sobre 2 veces la gravedad, igual a el tirante 1 menos el tirante 2 más Z1 menos Z2, todo eso menos la pérdida por fricción. Y ya está. ¿Qué hacemos de esta ecuación? Este tirante 2 va a pasar a multiplicar, es beta multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado, de acá se va a venir acá. Beta por la velocidad 2 al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Este tirante 2 que está restando va a pasar a sumar, más el tirante 2. Este Z2 va a pasar a sumar igual. Y este beta por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad va a pasar a sumar aquí. Y esto va a ser más tirante 1 más tirante 2 y menos la pérdida por fricción. Ya está, chicos. Ay, perdón, aquí es tirante Z2, Z1, perdón. Ya está. De esa manera tenemos lo que es la ecuación derivada de la cantidad de movimiento. Como pueden ver, es una ecuación derivada de vectores, ¿no? Como son la velocidad y las fuerzas. A diferencia de los escalares que tenemos en la ecuación de energía. ¿Por qué? Porque las energías son escalares. Entonces aquí estamos utilizando puros vectores, velocidad, el peso, la fuerza, ¿no? Y de ahí ha sido derivada esta ecuación, la ecuación de la cantidad de movimiento. Es muy importante entender ese concepto y también de que aquí estamos considerando fuerzas externas como el peso, como estas de las presiones, las fuerzas de fricción externa, a diferencia de acá que estamos considerando pérdidas internas, por ejemplo, acá en la ecuación de Bernoulli, de las energías. Entonces, eso también hay que considerar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos un ejercicio, va a ser más sencillo, puede ser con la ecuación de Bernoulli o con la ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de que nosotros hagamos resaltos hidráulicos, aunque todavía no estamos llegando ahí, utilizamos la cantidad de movimiento para simplificar el resultado. ¿Okay? Y les voy a explicar por qué cuando lleguemos a ese momento. ¿Okay? Pero eso es muy importante, ¿ya? Ahora llegamos a la fuerza específica. Entonces todo esto, toda esta derivación, que voy a borrar todo esto.
para la fuerza específica. A ver. ¿Qué vamos a considerar en la fuerza específica? Creo que voy a necesitar nomás esta gráfica. Me rayé por accidente. Lo mismo, la cantidad de movimiento, la diferencia de la cantidad de movimiento, pero como derivamos la ecuación de la energía específica, ¿se acuerdan? De la energía específica dijimos de que este Z1, esta diferencia de Z1 menos Z2, al ser un canal casi horizontal, pues era despreciable. Por eso llegábamos acá a la energía específica. Lo mismo aquí, o sea, pero este componente del seno de tita, como es un canal casi horizontal, va a ser muy pequeñito este tita. Entonces, cuando un seno de un número muy pequeño, ustedes hacen, les va a salir 0. ¿Okay? Seno de un número muy pequeño les va a salir 0. Por lo tanto, esta componente del peso horizontal podemos considerarlo despreciable. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y es lo mismo. Vamos a ver. Para la fuerza específica. Igual es la diferencia de las cantidades de movimiento. Vamos a tener densidad por el caudal, por el coeficiente de Boussinesq de velocidad 2. Aquí ya tenemos la ecuación. ¿Ya? Esta diferencia de cantidad de movimiento, que va a ser igual, ahora como ya hemos despreciado la componente horizontal del peso, también podemos despreciar las fuerzas por fricción. Y el coeficiente de Boussinesq lo vamos a asumir como la unidad. Entonces aquí este coeficiente de Boussinesq va a ser igual a 1. ¿Ya? Y lo único que tendríamos entonces es estas fuerzas de presión que están actuando en este flujo, ¿no? Y estas fuerzas de presión las vamos a hallar de otra manera, vamos a expresarlas de otra manera. Hay varias maneras de hallar lo que es la fuerza en un flujo hidrostático, no en una placa, ustedes han visto en hidráulica 1. Y una de esas maneras era hallando un centroide de su placa y calculaban la altura de la columna de agua. ¿No es así? Entonces, ¿cómo es la fuerza de la presión? En ese caso van a tener la altura de la columna de agua, esta altura de la columna de agua, que va a ser, lo vamos a considerar como esta letrita, ¿okay? Que es desde la superficie hacia el centroide, en el caso de las placas, hacia el centroide de la placa, multiplicado por el área, ¿no? Entonces, ustedes ya vieron esto. Obviamente por el peso específico, ¿no? Hay que multiplicar siempre por el peso específico para considerar este efecto de la presión, ¿no? Entonces, se acordarán esto de hidráulica 1 también. Ustedes han hecho de todo tipo de placas y también han calculado el punto donde se encuentra esa fuerza, que no es necesariamente, o que no es, ¿no?, el centroide, sino que es otro punto, en otra posición. Pero eso es ya tarea de hidráulica 1. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas presiones, esta presión 1, que es componente horizontal positiva, vamos a tomarla como esta altura, multiplica por área 1 por el peso específico, menos, igual aquí, por el área 2, el peso específico, que es de la presión 2, ¿no? Entonces, de acá, lo que voy a hacer es, igual, esta densidad la voy a tomar como, a ver, déjenme ver una cosita. Ya, aquí es. Voy a tomar como el peso específico sobre la gravedad. Ya. Entonces, como el peso específico es factor común, se van a simplificar. Y ya está. De esa manera yo lo que voy a tener va a ser la velocidad que puedo expresar en términos de caudal. Vamos a tener caudal sobre la gravedad. Y la velocidad 2, que va a ser multiplicación, o la resta del caudal sobre el área, ¿no? Caudal sobre el área. Entonces, el área 1 o área 2 en este caso, menos el caudal sobre el área 1. ¿Ya? Entonces,
tenemos eso, tenemos esta distancia al centroide, la distancia al centroide de acá. Y lo único que hacemos es despejar este caudal. Vamos a tener el caudal al cuadrado sobre la gravedad. Y vamos a multiplicar a cada miembro el área 2. Entonces, aquí también, menos el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área 1. Y esto va a ser igual a la distancia centroide por el área 1 menos la distancia centroide por el área 2. Y es lo mismo, ¿no? No creo que valga la pena ya despejar. Llegamos a esta expresión. ¿Ya? Y esta es la expresión de la fuerza específica. Entonces, espero haya quedado claro la deducción de estas fórmulas. Con el doctor lo hacen, pero del libro, ¿no? Entonces no puede quedar a veces un poco claro, no queda. Y es importante que quede claro de dónde salen estas ecuaciones para que entiendan ustedes, chicos. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a pasar directamente a ejercicios que pueden ser utilizados con fuerza específica, como estamos en fuerza específica, ¿ya? Generalmente es utilizado para resaltos hidráulicos y para casos particulares, como puede ser hallar el caudal de un vertedero, y estos dos vamos a resolver, ¿ya? Primero es este. Y esto creo que lo tienen de tarea, así que les puede ayudar igual un poco. Más bien estoy grabando. ¿Ya? Así que esto... Ya. Tenemos este ejercicio que igual está en el Ponce y en el Ventechao. Y quiere que a partir del principio de momentum y de la ecuación de continuidad, aplicando el análisis de un resalto hidráulico sumergido que ocurre a la salida de una compuerta deslizante en un canal rectangular, demuestre que... y todo esto, ¿no? Ahora, el caudal que vamos a utilizar es un caudal unitario. El caudal por unidad de ancho del canal. Y no hay que considerar la fuerza de fricción. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer la diferencia de la cantidad de movimiento. Entonces, la ecuación es esta, ¿no? Es ρ sobre la gravedad multiplicado por el Boussinesq y multiplicado por el caudal, pero sabemos de que el caudal, queremos un caudal por unidad de ancho, ¿no? Y multiplicado por la diferencia de las velocidades. La velocidad 2 va a ser, y menos la velocidad 1, porque está saliendo de este orificio con este valor del tirante 1, ¿no? Y va a ser la velocidad 1. ¿Eh? Todo esto igual a la resultante de las fuerzas. Va a haber esta fuerza 2, y ya nos da incluso este ejercicio, ya nos está poniendo qué valor de fuerza va a tener eso, ¿no? Entonces vamos a tener esta que está restando. Mejor vamos a tomar esta nomás. Aquí, esta de acá, por si acaso, aquí es muy importante que entiendan este concepto. En este caso tenemos un caso especial de resalto hidráulico, que es un resalto hidráulico sumergido. Y si nosotros tomamos una imagen, como una pecera, estamos tomando en cuenta desde este punto hasta este punto, ¿no? ¿Ya? Y el peso, porque muchos se suelen confundir y utilizan esto, ¿no? Esto se podría hacer en el caso de que pues, el resalto se ve de esta manera, ¿no? Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque el flujo está sumergiendo esta salida de agua de esta compuerta. Entonces, por eso es de que para considerar la presión o la fuerza de presión que estamos utilizando en este ejercicio, tenemos que tomar en cuenta pues, esta parte del flujo también, ¿no? No solo lo de abajo, porque está sumergido, ¿ya? Entonces, por eso es de que en el ejercicio toma esta fuerza, y no como este triángulo que están viendo acá, que es lo que se suelen confundir. Entonces, ya está. Eso ha quedado claro, ¿no? ¿Quieren que vuelva a repetir ese aspecto? Bueno, parece que ha quedado claro. Entonces, vamos a decir
que es el 1/2 del peso específico por el tirante 1 elevado al cuadrado, o el tirante S, perdón, el tirante sumergido. El tirante sumergido elevado al cuadrado, que es este que está en azulito, menos, y este sí ya nos dan aquí de dato, 1/2 del peso específico multiplicado por el tirante 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ya tenemos las fuerzas, tenemos la diferencia de la cantidad de movimiento, y por factor común nosotros podemos despejar este peso específico. ¿Ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes quiero ver si el coeficiente de Boussinesq se está tomando en cuenta. Ya. El coeficiente de Boussinesq lo está tomando como el valor de 1, ¿ok? En este ejercicio. Nosotros siempre el coeficiente de Boussinesq vamos a tomarlo como 1, a no ser que nos digan lo contrario. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a decir que es el caudal sobre la gravedad. Y esta velocidad 2 vamos a llevar en términos de caudal unitario. ¿Y cómo va a ser el caudal unitario? Sabemos de que la velocidad es el caudal sobre el área. Y el área de un canal rectangular, porque en este caso es un canal rectangular, es la base por el tirante. ¿No ven? Vamos a decir caudal sobre el área, la base por el tirante. Esta es en términos, pero de caudal, no de caudal unitario. Cuando es unitario, esta base la consideramos como 1. ¿No? Entonces, por eso es que aquí va a cambiar. Y va a ser caudal sobre el tirante 2. Menos, y esta velocidad 1, que está aquí. Caudal sobre el tirante 1, porque es caudal unitario. Ya está. Todo esto va a ser YS elevado al cuadrado sobre 2 menos el Y2 elevado al cuadrado sobre 2. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más nos dan de datos aquí en el ejercicio? Nos dicen que el número de frutos al cuadrado es igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad multiplicado por el Y2 al cubo. ¿Ya? Y el fruto de 2. El fruto de 2 al cuadrado es igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad por Y2 al cubo. ¿Ya? Nos dan este valor del número de fruto. Si nosotros queremos hallar, también podemos hallar. Fruto 2 va a ser, el número de fruto es la velocidad sobre la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica. Como estamos tomando en términos de caudal o de caudal unitario, esta velocidad va a ser caudal sobre el área. Y el área es la base por el tirante, por lo tanto va a ser sobre el tirante. La raíz de la gravedad en canales rectangulares, la profundidad hidráulica es igual al tirante, ¿no? Entonces tenemos esto. Ahora lo que podemos hacer aquí es multiplicar al cuadrado ambos miembros. Entonces vamos a tener caudal al cuadrado, el tirante elevado al cuadrado, la gravedad y el tirante. De acá vamos a multiplicar el tirante elevado al cuadrado multiplicado por el tirante, eso es tirante al cubo, la gravedad y el caudal al cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el número de fruto expresado en caudal unitario, que es lo que nos está dando ya el ejercicio de dato, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser multiplicar o dividir, multiplicar todos estos miembros, este miembro y este miembro también, multiplicado por 1 sobre Y2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí también, sobre Y2 elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a tener entonces? Si hacemos eso. Voy a borrar todo esto. Ya. Vamos a despejar el valor del caudal. Vamos a tener caudal elevado al cuadrado en este caso. No, perdón. Sí, caudal elevado al cuadrado. Caudal multiplicado sobre gravedad. Y aquí multiplicado el caudal por Y2 al cubo.
Y aquí el caudal por y1 por y2 al cuadrado. Este 2 vamos a pasarlo a multiplicar. Y vamos a tener y de s elevado al cuadrado sobre y2 elevado al cuadrado menos y2 elevado al cuadrado sobre y2 elevado al cuadrado va a ser 1. Ya tenemos. Ahora el número de Fruit era, pucha que me he olvidado cuánto es mi número de Fruit. A ver, caudal al cuadrado sobre la gravedad por y2 al cubo. Ahí está. Caudal al cuadrado sobre la gravedad por y2 al cubo. Desde caudal al cuadrado puedo sacarlo. Caudal al cuadrado sobre la gravedad por y2 al cubo. Tendría que ser aquí, ¿no? Podemos multiplicar, más bien en vez de hacer esto, más bien multiplicar el caudal aquí a ambos miembros. Entonces, todo es la gravedad multiplicado por el caudal al cuadrado. Esta gravedad que pasa a multiplicar también. Vamos a tener caudal al cuadrado sobre y2 al cubo por la gravedad. ¿Ya? Menos el caudal al cuadrado de y1 y y2 al cuadrado por la gravedad. Esta gravedad está pasando a multiplicar aquí, aquí también. ¿Ya? Esto va a ser y(s) al cuadrado, y2 al cuadrado, menos 1. Entonces aquí ya está expresado el número de Fruit, ¿no? Y el Fruit de 2. ¿Vale? Es el número de Fruit de 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, con eso, nosotros podemos hallar entonces 2 veces, y este es el Fruit de 2 al cuadrado, menos este caudal unitario al cuadrado sobre y1 por y2 al cuadrado sobre la gravedad. ¿Ya? Más 1, tenemos el y(s) al cuadrado y el y2 al cuadrado. Ahora aquí déjenme ver, hay algo que no está bien en este ejercicio, pero no sabría decirles ahorita. A ver, me voy a fijar qué cosa está mal, que me he equivocado. Debería salirnos parecido. A ver, esto está bien, la velocidad 2, la velocidad 1 también estamos considerando y2 y 1. y2 por ya sé que está mal, chicos. Todo esto vamos a quitarlo, si no nos va a salir valores muy raros. Aquí el y2, más bien lo que debería hacer es despejar el caudal. Vamos a tener caudal al cuadrado, la gravedad, el y2 elevado al cuadrado aquí. Y aquí vamos a tener esta expresión, y2 por y1, y aquí el y1 menos el y2. ¿Ya? Entonces ya está y2 por y1, y1 menos y2. Este caudal ha salido a multiplicar, gravedad, ya. Ahora de acá, lo que puedo hacer es más bien sacar el y2, ¿no? Vamos a pasar a multiplicar aquí. Entonces va a ser caudal al cuadrado sobre la gravedad por y2 al cubo, porque este y2 está pasando a multiplicar, y todo esto multiplicado por y1 menos y2 sobre y1, ¿no? Ya tenemos esto, y ahora solamente es pasar este menos 1 a sumar. Vamos a tener esto, que es el número de Fruit de 2 cuadrado, multiplicado por y1 menos y2 dividido entre y1, todo sumado, más 1, y lo vamos a pasar con raíz, ¿no? Para quitar estos dos cuadrados y tener la relación del tirante sumergido con el tirante 2, el tirante de salida. Entonces de ahí vamos a tener la relación del tirante sumergido y el tirante 2, y va a ser igual a la raíz de 1 más el número de Fruit de 2 elevado al cuadrado por y1 menos y2 dividido entre y. Ya está.
Este es el ejercicio para hallar este resalto hidráulico sumergido. Aquí podemos hacer un par de cositas más, porque pueden ver aquí que es distinto, ¿no? Entonces, eso es más sencillo de lo que piensan, solamente es pasar este Y1 miembro a miembro, entonces va a ser Y1 sobre Y1, nos va a salir 1 menos Y2 sobre Y1, que es lo mismo, ¿no? Ya está, ahora sí. Con eso hallamos este ejercicio. Derivado de la ecuación de momento, ¿no? No es tan complicado, es un poco saber utilizar lo que serían las ecuaciones más que todo, y de ahí nosotros demostramos esta ecuación de acá. Esto creo que ustedes tenían de tarea en la práctica 1, pero considero que es importante mostrarles un poco ese procedimiento. Ya está, ejercicio del momento. Y ahora vamos a hacer este ejercicio del vertedero. Si no hay ninguna duda, ¿no?, del otro ejercicio, o tienen alguna duda de este ejercicio. Bueno, parece que no hay ninguna duda. Este ejercicio es particularmente importante porque les va a servir para su laboratorio de hidráulica. ¿Ya? Es demostrar la ecuación o calcular el caudal unitario que está aquí, a ver. Este de acá. Deduzca el caudal por unidad de ancho en un vertedero de cresta ancha localizado en un canal rectangular. Este es un vertedero de cresta ancha o vertedero de pared gruesa, ¿no? Lo van a ver en el laboratorio de hidráulica y van a hallar el caudal de este vertedero. Ahora, ya les había mostrado una ecuación en la clase de aforos, ¿no? Esa ecuación ha sido derivada con la energía específica. Y si se dan cuenta en esa ecuación, lo que no toma en cuenta, bueno, es que no lo hemos derivado juntos, pero yo les voy a decir, la contra de esa ecuación de energía específica es que asume de que en este punto aquí, en este punto, se va a dar el tirante crítico, o donde está el tirante crítico, se va a dar el tirante crítico y va a permanecer con el tirante crítico hasta llegar a lo que sería cambiar, ¿no?, a un subcrítico. Eso es lo que nos dice ese ejercicio. Nos toma esa condición, o sea, esa ecuación nos toma de condición de que se va a dar el tirante crítico y va a permanecer ese tirante crítico alrededor, pues, del vertedero, de este vertedero de acá, ¿no? Y nosotros deducimos en base a eso, esa ecuación, con la energía específica, con la ecuación de Bernoulli. Pero lo que pasa es que, como yo te había dicho, por lo general no sucede eso. Se va a dar una vena contracta, que es este punto del tirante crítico, y lo que vamos a tener es que nos va a dar un flujo supercrítico dentro del vertedero, ¿okay?, que va a ser un tirante menor que el tirante crítico, aunque esto en condiciones ideales tendría que ser el tirante crítico, ¿ya? Pero esto es lo que va a suceder. Va a darse un tirante 2, lo que va a ocasionar de que si nosotros medimos aquí este valor del tirante, pues no va a ser el tirante crítico, va a ser un tirante para un flujo supercrítico, ¿ya? Entonces, para tomar en cuenta ese problema, es que se deduce esto con la ecuación de movimiento. Entonces, lo único que tendría que ir este tirante 1 y medir este tirante 2, que es el tirante menor en el vertedero, ¿no?, que más o menos se da por la mitad del vertedero de cresta ancha. Y en base a eso ya ustedes calculan todo. Y les vamos a mostrar la deducción de la ecuación de esto, ¿no? Consideramos primero, antes de deducir, fuerzas de fricción, 0. Como estamos tomando un tramo muy corto, pues las fuerzas de fricción que se van a tomar aquí que se van a formar en el fondo del canal o en esta zona,
Entonces, como es un tramo muy corto, puede considerarse despreciable. ¿Okay? Vamos a tomar fuerzas de fricción igual a 0. Y vamos a aplicar entonces la cantidad de movimiento, de la misma manera como hemos hecho en los otros ejercicios, que la cantidad de movimiento es el coeficiente de Boussinesq multiplicado por el caudal. En este caso estamos hablando de caudales unitarios. Todo esto multiplicado por, ahora aquí va a haber una velocidad 2 en este punto de acá, y una velocidad 1, que la vamos a considerar. Esto también quiero tomarles en cuenta cuando hacemos con la deducción de la ecuación de Bernoulli. Nosotros consideramos que la velocidad en este punto va a ser 0, ¿no? Y esto ustedes se acordarán de hidráulica 1 o de física 2 cuando han visto mecánica de fluidos, ¿no? Cuando nosotros queríamos deducir la velocidad en este punto 2 de un cubo que tiene un orificio, pues la velocidad en el punto 1, al ser un área tan grande, se puede considerar como nula, ¿no? Mientras que en este punto 2, a comparación de este punto 2, pues se va a poder considerar como nula. Eso se hace igual en vertederos. Se considera esta velocidad como nula, pero en este caso estamos considerando esa velocidad más. Por lo tanto, esta ecuación va a ser más precisa que la ecuación que hemos sacado con la energía específica y la ecuación que está en el libro del Ponce, que es la misma, hallada con energía específica. ¿Ya? Entonces va a ser esto igual a la velocidad 2, esta velocidad 2, menos la velocidad 1, todo esto multiplicado por el peso específico sobre la gravedad. ¿Ya? Esta es la diferencia de cantidad de movimiento. Y todo esto va a ser igual al resultante de las fuerzas externas, ¿no? Igual en este ejercicio nos está dando las fuerzas externas, ¿ok? Es esta componente, este de acá primero, está en positivo, 1/2 del peso específico por el tirante 1 al cuadrado, menos 1/2 del peso específico por el tirante 2 al cuadrado. Y ahora este de acá, ¿cómo vamos a deducir? No voy a copiar directamente de acá, les quiero mostrar cómo deducir. Tenemos este triángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el peso, la cantidad, ¿no? de la fuerza que está actuando sobre este objeto, sobre esta cara, pero tomando en cuenta el Y1, ¿no? O sea, el total, tirante 1. Este tirante 1. Ese peso, y le vamos a restar lo que sería el peso por esta altura, ¿no? O sea, la fuerza, perdón, de esta altura, ¿ya? Que es de este triángulo. Entonces, eso, aquí desde esta altura, se va a formar dos fuerzas, ¿no? Una fuerza aquí y otra fuerza aquí. La resta de esas fuerzas nos va a dar esta fuerza de acá. Vamos a hacer eso. ¿Cómo va a salir entonces esta resta de fuerzas? Va a ser igual al peso específico multiplicado por el tirante 1 al cuadrado sobre 2 menos el peso específico de h elevado al cuadrado sobre 2. Ya está. Entonces, una vez tengo esto, lo que hago es este h, ¿cuánto vale? Este valor de h mayúscula es la diferencia de este tirante 1 menos la altura del vertedero. Esta altura de acá. Entonces, de ahí vamos a obtener de que va a ser tirante 1 al cuadrado dividido entre 2 menos el peso específico del tirante 1 menos la altura del vertedero elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, de aquí todo esto, lo que voy a hacer va a ser llevarlo nomás ya a esta componente o desarrollarla mejor. La voy a desarrollar, creo. Sí, la vamos a desarrollar. ¿Ya? Esto de acá. Este Y1 va a ser Y1 al cuadrado menos 2 veces Y1H más H al cuadrado.
todo esto dividido entre 2. Entonces, peso específico por Y1, todo esto lo voy a poner en factor común. Peso específico por Y1 menos peso específico por Y1 al cuadrado se van a eliminar, ¿no? Entonces, este signo negativo va a ser 2 veces Y1, este negativo con este negativo positivo, H menos H al cuadrado. A ver, entonces ya está. Ya tenemos esta ecuación, obviamente por peso específico. ¿Ya? Y aquí igual, peso específico. Ya está. Entonces, con eso, yo reemplazo nomás en mi ecuación esta. Va a ser menos el peso específico por 2 veces Y1 por H. Menos YH. Este H, como está al cuadrado, puedo pasar a multiplicar a ambos miembros, ¿no? O sea, factorizar. Entonces, de acá voy a factorizar y por lo tanto esto se va a eliminar y va a ser H multiplicado por el peso específico o por 2 veces Y1 pongo menos, no, aquí más y todo esto dividido entre 2. ¿Ya está? Entonces con eso ya tengo esta ecuación. A ver, ¿qué más? A ver, no quiero ver si me he equivocado. Ah, no, este signo negativo. Pasar a sumar aquí, positivo. Pero esta componente de la fuerza está en negativo, ¿no? Sí, esto está mal. Aquí esta fuerza está yendo en sentido negativo. Por eso es que aquí es negativo. Y pueden ver aquí, creo que es lo que hemos hallado, ¿no? Es el peso específico si nosotros sacamos este peso específico de la expresión que vamos a tener, porque está multiplicando ambos miembros. Vamos a tener peso específico multiplicado por 2 veces Y1 menos H. Entonces aquí está 1/2 de H por el peso específico por 2 veces Y1 menos H. Y hemos hallado lo que sería este PW. ¿Ya? Ya está. Entonces, ya hemos hallado todas las componentes de las fuerzas. Una vez hemos hallado todas las componentes de las fuerzas, ya podemos hacer el ejercicio. Primero, lo que voy a hacer es todos estos pesos específicos factorizarlos y después simplificarlos, ¿no? Ya está. Como se repiten ambos miembros, entonces peso específico se va. Ahora, ¿qué más? Esta velocidad 2 la voy a poner en términos de caudal unitario. Vamos a tener el coeficiente de Boussinesq multiplicado por el caudal de Y2 menos el caudal de Y1. ¿Ya? Y todo esto, factor común, dividido entre 2, de Y1 al cuadrado menos Y2 al cuadrado menos H por 2 veces el tirante 1 menos H. Ya está. ¿Qué más vamos a hacer? Este caudal voy a pasar a multiplicar, o sea, a simplificar. Va a estar, este caudal va a multiplicar a ambos miembros, vamos a decir, lo voy a sacar de esta ecuación. 1 sobre Y2 menos 1 sobre Y1. Y todo esto igual a Y1 al cuadrado menos Y2 al cuadrado. Más bien, algo que debería ser es este H, voy a pasar a multiplicar aquí, menos H por 2 veces Y1. Y este H va a pasar a multiplicar aquí también, más H al cuadrado. Esto van a ver por qué estoy haciendo. ¿Ya? Y1 al cuadrado menos 2 veces H por Y1 más H al cuadrado, yo puedo expresarlo como Y1 menos H elevado al cuadrado. Porque es Y1 al cuadrado menos 2 veces H por Y1 más H al cuadrado. Tenemos esto, ¿no? Entonces, de esa manera yo
Simplifico esta ecuación, la de arriba, y voy a tener que va a ser igual a y1 menos h elevado al cuadrado, y todo esto menos y2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, elimino esto. Esto dividido entre 2. Este y1 va a pasar aquí a multiplicar, este y2 también. Caudal al cuadrado. El business, este business más bien le voy a tomar como 1, en vez de estar calculándolo así nomás. ¿Ya? Entonces vamos a tener el caudal al cuadrado por y1, y2, y me he olvidado de esto, la densidad, el peso específico que ha sido eliminado en ambos miembros, decirá, pero la gravedad no ha sido eliminada, ¿no? Entonces la gravedad aquí me estoy olvidando. La gravedad, aquí va a estar, ¿ya? Aquí también debería estar la gravedad, aquí también debería estar la gravedad, y ya está. Ahora, por experimentos que se han hecho, se puede considerar este valor de Y2, podemos considerarlo como, o este valor de H mayúscula, lo podemos considerar como 2 veces el tirante 2, por experimentos que se hicieron, ¿ya? Y este valor de H mayúscula es la resta del tirante 1 menos el H. Entonces, de acá vamos a pasar a decir que el tirante 1 menos el H es igual a 2 veces Y2. ¿Ya? Entonces, de aquí lo que se va a hacer es tomar esta expresión, para abajo, esta expresión, y dónde va a reemplazar esa expresión. Ay, qué tonto, pero bueno, lo han debido ver, ¿no? Este Y1 menos este H es igual a 2 veces Y2, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y1 menos H es 2 veces Y2, ¿ya? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no está dando? Control D. Ahora sí. Ya. Este Y1 menos H es igual a 2 veces Y2. Entonces, yo puedo este Y1 menos H reemplazar aquí con 2 veces Y2. Entonces, 2 veces Y2 elevado al cuadrado va a ser 4 veces Y2 elevado al cuadrado menos Y2 elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿No es así? Entonces vamos a tener caudal al cuadrado sobre la gravedad multiplicado por Y1 menos Y2 sobre Y1 por Y2. Y este 4Y2 al cuadrado menos Y2 al cuadrado va a ser 3 veces Y2 al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces de aquí lo que podemos hacer es despejar este valor de caudal al cuadrado. El caudal va a ser igual a la gravedad multiplicado por 3 medios de Y2 elevado al cuadrado multiplicado por Y1 por Y2, por Y1 por Y2. ¿Vale? Y dividido entre Y1 menos Y2. ¿Ya? Entonces, si no me estoy equivocando nada, Y1, Y2 al cuadrado, 2 veces Y2. Si no me estoy equivocando nada, entonces todo esto debería estar expresado en caudal. Esto que está elevado al cuadrado va a ser
la raíz de todos estos valores, ¿no? Entonces vamos a tener y2, y2, y2 al cubo, gravedad por 3 medios de y2 al cubo por y1 sobre y1 menos y2. ¿Ya? Pero este y2, sabemos que h es igual a 2 veces y2. Porque el y2 podemos medirlo, pero mejor si lo expresamos en función de h. O sea, cuando ustedes vayan a medir, van a medir esta profundidad de acá, que es la diferencia del punto que ustedes vean, que consideren que es el punto más alto antes de llegar al vertedero, menos el vertedero en sí, ¿no? O sea, la altura del vertedero. Entonces es mejor expresarlo en términos de h, ¿ya? Entonces h es igual a 2 veces y2. Eso lo habíamos visto ahorita. Entonces de acá va a ser caudal al cuadrado, que es igual a la gravedad multiplicado por 3, y 2 al cubo es igual a 8, ¿no? Entonces vamos a tener 2 veces 8, h al cubo, multiplicado por y1 sobre y1 menos y2, y todo esto dividido entre 2, ¿ya? Entonces de aquí lo que voy a hacer es esta gravedad, vamos a multiplicarlo por 2 veces la gravedad, 3 y aquí 4. Lo que estoy haciendo es, este 8 lo estoy poniendo en términos de 2 por 4, ¿ya? 2 veces la gravedad y 4 por 3 me va a salir 12, ¿no? 4 por 3 me va a salir 12. Dividido entre 2 me va a salir 6, ¿ya? 4 por 3, 12. Dividido entre 2, 6. Entonces va a ser h al cubo de y1 menos y2. Entonces de acá lo que voy a hacer es de raíz, caudal va a salir, y de aquí me va a salir la expresión del caudal unitario. Esta raíz de 2 veces la gravedad, lo voy a dejar aquí, multiplicado por la raíz de 6, que es 2.45, multiplicado por el h elevado a la 3 medios, por y1 elevado a 1 medio, o por todo esto por la raíz de y1 dividido entre y1 menos y2. Entonces, déjenme revisar si esta ecuación es correcta, si no me he equivocado en nada. En teoría, esta es la ecuación del vertedero. A ver, vamos a ver. Esa es la ecuación del vertedero. Y hay un pequeño error. ¿Dónde? 3 veces no debería salirme ese valor. ¿Cuál es el error que he cometido? Ya sé que es el error que he cometido. Aquí es el error, chicos. Este y2 es igual a h medios. ¿Ya? Aquí lo estaba multiplicando por 2 veces h. No es correcto, ¿no? Entonces, como es h medios, en realidad lo que va a salir es h al cubo dividido entre 8. Entonces aquí va a ser dividido entre 8. ¿Ya? Entonces, de acá va a ser 8 por 2, 16. 16. ¿Ya? 8 por 2, 16. Y lo mismo se hace, ¿no? O sea, hay que multiplicar por 2 por 2. Entonces vamos a tener, en realidad, este 3 debe ser la gravedad por 2. O sea, aquí el 3 se va a mantener, porque a diferencia del anterior caso, que estábamos, el 8 lo estábamos dividiendo entre 2 por 4, o sea, aquí ya no va a pasar lo mismo. Entonces va a ser 3 multiplicado por 2 veces la gravedad, y entonces, como es este 3 aquí, lo que vamos a hacer es la raíz de 2 veces la gravedad,
multiplicado por la raíz de 3 sobre 16, que es 3 sobre 16, 0.433. ¿Dónde está? 0.433 y lo demás sí está bien, ¿ya? La raíz de h al cubo es h elevado a 3 medios y toda esta expresión de y1 sobre y1 menos y2 en raíz también, ¿no? Entonces, para hacerlo más bonito, va a ser caudal. Y esta raíz de 2 veces la gravedad, ustedes la conocen bastante, ¿no? Esta es la expresión de la velocidad que ustedes calculan, ¿no? Por eso es que nomás he hecho he multiplicado por 2 y dividido entre 2 para tener nomás esta raíz de 2 veces la gravedad, ¿ok? Solo para eso. Entonces vamos a tener 2 veces la raíz de 2 veces la gravedad, Sí. multiplicado por 433. Dime. ¿De dónde es el 0,433? De aquí, de esta raíz de 2 veces la gravedad, la raíz de 3 sobre 16. Lo que estoy haciendo es la raíz de 2 veces la gravedad, multiplicado por la raíz de 3 sobre 16 y multiplicado por la raíz de h al cubo y1 y y1 menos y2. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ha quedado claro? La raíz de 3 sobre 16 va a ser 0.433. Ah, ya listo, gracias, Auxi. Ya, entonces esto va a ser h elevado a 3 medios y todo esto y1 sobre y1 menos y2 elevado a lo medio. Entonces, todo esto que ven aquí corresponde a un coeficiente de descarga, ¿ya? Y esto quiero que sepan para cuando hagan su laboratorio. Que van a tener, por ejemplo, esto va a ser el caudal unitario, es el coeficiente de descarga, multiplicado por h a la 3 medios. Y esta ecuación, ustedes la ven varias veces si han buscado el caudal en un vertedero, van a tener esta ecuación, con un coeficiente de descarga que este coeficiente de descarga es el que varía, dependiendo qué método. Por ejemplo, aquí, este coeficiente de descarga va a variar, ¿no? Nosotros en la clase de aforos yo les había dicho que el caudal era igual a, si no me equivoco, 1.7 de h elevado a la 3 medios multiplicado por la longitud, ¿no? Eso yo creo que les había dicho a ustedes. Claro, este es el caudal, ya no un caudal unitario. Esta longitud que corresponde a la base en realidad del vertedero. O sea, si nosotros tenemos el vertedero, aquí está, con su flujo. Ahí está el flujo, ahí está el flujo. Tenemos este vertedero. Este L es el ancho de este vertedero, ¿no? O base, puedo poner base, ¿no? Creo que era esta ecuación la que les he mostrado a ustedes en la clase de aforos, ¿ya? Que ha sido desarrollada con la ecuación de Bernoulli. En este caso pueden ver de que va a cambiar este coeficiente de descarga en base a los tirantes que ustedes midan, el tirante 1, el tirante 2, ¿no? Va a cambiar el coeficiente de descarga. Y este es caudal unitario, o sea que cuando ustedes calculen el caudal tienen que multiplicar por su base para el caudal total, ¿no? El caudal que no sea el unitario. Entonces vas a tener esta expresión, ¿no? Entonces, de esa manera van a calcular el caudal en el vertedero. Solamente tienen que tomar estas 3 medidas. Tienen que tomar este tirante 1, este tirante 2, este valor de h mayúscula, y calculan el caudal. Y cuando hagan su laboratorio, me van a calcular también el caudal por este método de ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Este de acá, que aunque no lo hemos demostrado, ¿dónde está? El que está en su libro del Ponce, ¿ya? No sé dónde está aquí ahora. El que está en su libro del Ponce y el que yo les he dado. La ecuación de vertedero cresta ancha, para el libro de Ponce. Esta de acá. No sé si es esta o es la otra. La del libro de Ponce ustedes consulten y esa van a utilizar también. Entonces,
Si les sale muy distinto, y es por eso que se hace el laboratorio para comprobar la realidad con las fórmulas teóricas, van a calcular con esos dos métodos y van a comparar los caudales y sacar conclusiones acerca de la diferencia o la variación de caudales. Como también van a utilizar los otros instrumentos que son los molinetes, los vertederos, no necesariamente vertederos de cresta ancha, este es un vertedero de cresta ancha, van a ver los vertederos de pared delgada que tienen también sus ecuaciones que han sido deducidas y con coeficientes de descarga. ¿Ya? Cuando les den la planilla, les van a dar una planilla con las distintas ecuaciones de los vertederos que han sido calibradas en laboratorio. Porque déjenme decirles que calcular el caudal de un vertedero no es tan sencillo como esto del teórico, ¿no? Hay que calibrar los vertederos del laboratorio, sobre todo. Siempre hay que calibrar vertederos tomando en cuenta varios puntos y hallando una correlación entre esos puntos, ¿no? Ese cálculo es el que se hace no solamente en los vertederos de los caudales, sino si ustedes ven casi todos los problemas que tengan varianzas se hacen igual con correlaciones, ¿no? Entonces, las planillas que les van a pasar, el doctor les va a pasar o tal vez yo les pase, ¿no? Que lo ha elaborado el auxiliar del otro grupo, unas planillas. Esas planillas tienen las ecuaciones de los vertederos del laboratorio de hidráulica, pero va a haber puntos en los que les pida un coeficiente de descarga desconocido. Y ese coeficiente de descarga desconocido tienen que ustedes investigar, y en eso consiste también el laboratorio, en que ustedes investiguen y aprendan un poco más, ¿no? Van a investigar, está en el libro Ponce, los coeficientes de descarga para canal triangular, para canal trapezoidal, perdón, para vertedero de pared delgada triangular, para vertedero de pared delgada rectangular, y también para otros tipos de vertederos, creo que hasta el trapezoidal tienen ahí en el Ponce, ¿no? En el laboratorio de hidráulica no hay trapezoidal, si no estoy mal. No sabría decirles, pero eso, ¿no? Entonces, en base a esto ya tienen igual otra introducción más hacia los vertederos, de cómo es que se hallan las ecuaciones del caudal en un vertedero, tomando esto, ¿no? Ecuaciones de Bernoulli o ecuación de momentum, ustedes pueden hallar la ecuación de un vertedero. Entonces, ya no tendrían tantas dudas para el laboratorio. El laboratorio, ahora sí vamos a hablar del laboratorio, ¿ya? Estas son las personas que han ido al laboratorio y por ende tienen 2 puntos, ¿no? En base al trabajo yo quería hacerles tomar los puntos porque hay personas que han trabajado más y otras que menos, pero me he olvidado sinceramente qué personas son las del grupo, así que para que haya igualdad, como me he olvidado, todas las personas van a tener 2 puntos nomás, las personas que han ido al laboratorio. Ahora, hay personas que han ido o que no han podido ir por temas de sistemas o puede ser por algún otro examen, ¿no? Pero que se han comunicado conmigo, que me han dicho de que no iban a poder ir. Entonces, a estas personas, en un principio, podían venir al laboratorio, pero ya no iban a tener puntos, ¿no? Pero eso es un poco injusto, porque estas personas tenían examen. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser de que el día del laboratorio van a ayudar igual con algunas cosas que les van a pedir en el laboratorio. Puede ser barrer, yo qué sé que les van a pedir, pero pueden ayudar y con eso ya van a tener sus puntos, ¿no? Todas estas personas que están en verde van a ayudar en el laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, no sé por qué está aquí. No debería estar aquí. ¿Ya? Entonces, todas estas personas en verde van a poder ayudar y tienen derecho a tener sus 2 puntos extra. Las personas que no se han comunicado conmigo, no les vamos a bajar nota, pero ya no van a tener los 2 puntos extra de haber hecho el trabajo, ¿no? Esa era la condición. Entonces, ahora hay algo que también el señor Velázquez Miranda Carlos Fernando, creo que está en este grupo, ¿no? Que se En el 8, sí. Sí. No estaba en la lista, entonces te voy a poner yo aquí, pero también ponte tú también ponte en el Excel compartido, ¿no? Estos grupos son los que vamos a utilizar para la entrega de trabajos, ¿ok? Estos grupos vamos a utilizar para la entrega de trabajos. Entonces tienen que mantenerse
Conózcanse si no es que no se conocen. Velázquez Miranda, Carlos Fernando era jefe de grupo, ¿no? Claro que sí. Ya, entonces, ya está. Ahora sí, vamos a Gracias. decir bueno, no el día, porque el día, como ya les había dicho, es miércoles o martes, pero las horas sí vamos a decidir, ¿ya? Miércoles o martes, sí, está bien, miércoles o martes, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué día, ¿no? La verdad no sabría decirles, el doctor no me ha confirmado, lo más probable es que sea un miércoles, pero quiero que alguna persona me diga si tiene un examen en la mañana ese día. Alguna persona que tenga examen en la mañana ese día. O algunas personas, ¿no? No hay personas con exámenes entonces estos días. Auxilio, Dime, auxilio, tengo parcial de topografía el día martes en la mañana. ¿a qué hora? No nos dijo el ingeniero, pero es porque va a ser en su horario, es el Inge de Desma. El Edesma. Tienen examen, rayos, con el Edesma, no puede ser. Bueno, ¿tú en qué grupo estás? Yo estoy en el grupo 2, auxilio. Ya, entonces, más o menos, ¿qué hora? ¿No me puedes dar un aproximado de la hora o los que están porque me dicen en la mañana, pero la mañana, pues todo esto, ¿no? De 8 a 12. Entonces, ¿de qué hora podría ser su examen? Lo que piensan ustedes. Y yo los puedo poner de 11 a 12 en la hora más, en esta hora de 11 a 12, ¿no? Para que no tengan problemas. Pero no sé si de 11 a 12 tienen su examen o si de 8 a 9. Entonces, más o menos, a ver, dame una varianza o un valor. Una hora. Yo creo que va a ser el examen a primera hora a las 8:15. Ya, entonces ustedes, que es vos, ¿de qué grupo eres? Del grupo 2. Ya, grupo 2 tiene preferencia porque tienen examen. Otra persona que esté con examen de métodos geodésicos, que esté en Auxilio, otro una grupo. pregunta. Quiero saber Dime. cómo funciona esto. O sea, cada grupo puede, digamos, en el horario que acaba de poner el grupo 2 puede haber otro grupo, o solamente un grupo por horario. Van a haber 2 grupos por horario, porque son 9 grupos. Y en este de 11 a 12 estaba pensando poner 3 grupos, o dependiendo, ¿no? De las personas que tengan exámenes. Pero va a ser al sorteo. Solamente que hay personas que tienen exámenes, puede ser de 8 a 9 o de algún horario en especial, y estas personas, pues que tengan exámenes, es necesario que tengan cierta preferencia porque no van a poder venir al laboratorio por su examen. Entonces, por favor, solo las personas que tienen examen pueden decirme, por lo menos de métodos geodésicos ahora, ¿no? ¿Qué otra persona tiene examen de métodos geodésicos? Yo, de grupo 1. Ya, entonces el grupo 1 también va a estar, a no ser de que sus compañeros estén en contra, ¿no? Pero no tienen que ser un poco más solidarios, ¿no? Si es que tiene examen, no puede dar más antes, ¿ya? Otro grupo más, a ver, tal vez otra persona más que tenga examen a esa hora. Porque van a ser 3 grupos y los otros grupos ya los vamos a sortear, ¿ya? Ya, entonces, parece que solo estas 2 personas, en todo caso, solo esos 2 grupos, van a estar de 11 a 12 de la mañana, ¿ya? Tienen que venir puntuales. Ay, aquí está la lista. El grupo 1 y el grupo 2, ya está. Tienen que venir puntuales. Ahora vamos a tomar en cuenta los otros grupos. Como está variando desde el 3 hacia 9, son 9 grupos, ¿ya? 9 grupos, sí, son 9 grupos. Entonces, de 8 a 9, ¿alguien va a tener problemas? Bueno, yo voy a sortear y si hay una persona en el grupo que tiene problemas, pues me va a avisar, ¿no? Entonces, yo voy a sortear de 8 a 9. ¿Qué grupo va a entrar? Va a entrar el grupo 3. ¿Ya? Grupo 3 de 8 a 9.
Ahora de 9 a 10, bueno, no, otro grupo más que va a entrar de 8 a 9. Vamos a sortear igual. El grupo 8 también va a ir de 8 a 9. Grupo 3 y el grupo 8. De 9 a 10. El grupo 5. Oh, sí, disculpe, el grupo 8, ¿lo podríamos ver de 10 a 11, por favor? Yo tengo una clase y va a ser ya una de las últimas ya. De Reyes. Pero es que es una clase nomás. Eso no creo que ya podamos hacerlo. Puedes grabarlo y cuando vuelvas a tu casa ya vas a poder ver la Sí, es que grabación. luego tengo de geomática, oh, sí, por favor. ¿Están de acuerdo? Los otros grupos también están presentes, entonces ¿están de acuerdo con eso? Si se lo cambio, ¿les parece justo o no? Nadie dice nada. Entonces, Sí, si no hay problema. ya, está bien. Entonces, tú vas a hacer, te vas a meter al final, te vamos a poner ya, al final de 11 a 12 entonces. ¿Ya? Ahí. ¿Está bien? Si te pongo de 11 a 12, al grupo 8. Ya está bien, ahora sí no hay problema. O si no, en el de 10 a 11 igual. Ya. Bueno, 8. Ya. Entonces ahora para el grupo este de acá. El grupo de 8 a 9. Okay. Vamos a ver qué otro grupo más me va a tocar. Otra vez el 3. Al 3 parece que le gustó el 8 a 9. Grupo 5. Otra vez repetido. Grupo 7. Ya entonces, de 8 a 9 va a venir el grupo 3 y el grupo 7. ¿Ya? Ahora, de 9 a 10, otro grupo. Esto es aleatorio por si acaso. El grupo 6, ¿no? Ya. De 9 a 10, el grupo 6. Y de 10 a 11... De 10 a 11... Pues el que queda, ¿no? Ah, no, son dos grupos los que quedan. El 1, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? El 4, ya está el 4. Ya. Y por último, el último grupo que queda es el grupo 9, ¿no? El grupo 9 va a llegar de 11 a 12 también, entonces. ¿Ya? Entonces, ¿están de acuerdo con los horarios? Todos están de acuerdo, así todo sorteado. ¿Tienen problemas? ¿Quieren cambiar? Bueno, no. El único grupo en este caso que podría cambiar es el grupo 9, porque se tiene que rellenar sí o sí en uno de estos horarios, como son impares. ¿Ya? Entonces, ¿están de acuerdo todos? Sí, sí. Personalmente sí. Ya está. Sí, me preguntas. Entonces, esto... Dime, Carlos. ¿Para el día martes o para el miércoles? La verdad no sabría decirte. Probablemente sea para el miércoles o para el martes, no me confirmó el doctor. Les voy a hablar yo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, bueno, es que ya está, no hay nadie, dependiendo, a ver, estos horarios no tienen problemas si fuera miércoles o martes, algunos de ustedes, dependiendo, o sea, esto que les estoy poniendo, ustedes vean los 2 días y vean si tienen problemas o no. Por ejemplo, los de métodos geodésicos. Dime. ¿Cuál grupo? Este grupo 2 de 10 a 11. Tu compañero creo que me pidió el favor porque tenía examen. Por eso nomás le estoy poniendo al grupo 2 de 11 a 12, pero si tu compañero estaría de acuerdo en cambiarse de 10 a 11, pues
no habría problemas, pero tenía preferencia porque tenía exámenes, no me equivoco, ¿no? ¿Cuál es esa persona que tenía examen en el grupo 2, de 11 a 12? Yo era Auxi. Ya, entonces, si a vos te cambio de 10 a 11, ¿tendrías problemas o está bien nomás que te lo deje de 11 a 12? Yo creo que de 11 a 12, Auxi, porque muy justo va a ser para mi examen nomás. Ya está bien, entonces. Ya. Rafael, ¿tienes entonces algún problema con eso o está? Ya. Otra persona, vean miércoles o martes, dependiendo de su disponibilidad. Ya, parece que está todo correcto. Entonces, yo en su Excel les voy a poner los horarios nomás ya para que puedan venir. Tienen que venir puntuales. Y como pueden ver, van a tener una hora para poder probar todos los instrumentos. Así que yo considero que una hora es más que suficiente. Porque por lo general lo que les dan era media hora. Pero en media hora pues no pueden, no creo que se aprenda nada en media hora. Además que la última vez sí nos funcionó, pero estábamos muy amontonados de gente, ¿no? Y ese era también el problema. Ahora ya no, espero que no haya tanta aglomeración con 2 personas o 2 grupos de 10 personas, ¿no? Entonces, eso, chicos, la entrega se va a hacer en 2 grupos de 5 personas, probablemente. Bueno, no probablemente, sí se va a hacer así. Por lo tanto, hay grupos aquí, a ver, como el grupo 6, que no tiene otro jefe de grupo, que podría estar para el otro grupo, ¿no? Para cuando se dividan, se van a dividir. Estos grupos solamente es para que hagan con sus instrumentos, para que estén en el laboratorio y para que se compartan datos entre ustedes cuando hagan su práctica de laboratorio. Pero los vamos a dividir en 2 grupos de 5 personas, si son de 10 personas. Si son de 7, se van a dividir en grupos de 3 y un grupo de 4, y así, ¿no? Ahora estas otras personas que están en rojo, pues ya saben, ¿no? Estas personas pueden hacer laboratorio, van a ser calificadas, pero ya no pueden pedir nota por lo que sería el trabajo que era de esto en el laboratorio, ¿no? De ayudar en el laboratorio a la limpieza, ¿ya? Entonces, ahí se los dejo, chicos. Si alguien tiene alguna duda. Quisiera hacerle una consulta. En el grupo 2, digamos, 5 personas tenemos tiempo en la mañana mayormente, si es martes o miércoles. ¿No habría la posibilidad de que los 5 pudiéramos ir en la mañana? No, eso no se puede. Porque ya estamos definiendo los horarios justamente para que todos vayan juntos. No es muy bueno separarlos, que venga un grupo una hora, el otro grupo otra hora, de esa manera ya se nos va a desorganizar todo y es mejor mantenerlo todo organizado para que sea más sencillo ver y enseñarles a ustedes mismos, ¿ok? ¿Vos qué grupo eres? El grupo 2, de 11 a 12. Pero no creo que tengas mucho problema de 11 a 12, ¿no? ¿O sí tienes problemas? Si fuera miércoles, sí, hoy sí. ¿Qué tienes el miércoles? En la tarde tendría examen, pero tipo a las 3 ya estoy en el examen. La cosa sería que llegue ahora a mi casa. Lo que podrías hacer es cambiarte de grupo en todo caso, a un grupo que no tenga tantos integrantes, pero no, mejor no, ¿saben? Si hay ese problema del miércoles, lo vamos a ver, pues, porque el miércoles esta persona que creo que tiene el problema del grupo 2, el martes es su problema, ¿no? De métodos geodésicos, o es el miércoles. Esta persona. El martes es Auxi. El martes. Entonces, si fuera el miércoles, yo creo que sí puede haber la posibilidad de que tú tengas la prioridad, ¿no? De que te cambie de 8 a 9 o la hora que... De 8 a 9 sería, ¿no? Porque hay un grupo que se puede cambiar en todo caso, ¿no? Entonces, si fuera el miércoles, me hablas,
y ya puedo cambiarte de 8 a 9, ¿no? Y eso ya estoy quedando aquí en clases con ustedes que están aquí presentes, ¿no? Si hubiera un problema o si fuera miércoles, te puedo cambiar, ¿ya? Si es martes... Está bien, Auxi. Muchas gracias. Entonces no habría problema, ¿ya? Entonces, ya está, chicos. Si no tienen más inconvenientes, entonces aquí terminaríamos la clase.